Buenas tardes, bienvenidos, aunque sea de manera virtual, a este salón de actos de nuestra Real Academia de Nobles Artes de Antequera. Estamos casi finalizando este ciclo, en este caso abordamos la quinta de las ponencias, un ciclo en el que desde hace ya algún tiempo, desde diciembre de 2020, venimos hablando y desarrollando toda una serie de líneas de trabajo vinculadas al 500 aniversario de la presencia o de la llegada a Antequera de la Orden de las Carmelitas Calzadas de la antigua Observancia. Además, este ciclo, como ya saben, se integra dentro de una estructura mayor denominada la Edad del Ingenio, proyecto multidisciplinar e intersectorial que desde hace ya algunos años venimos trabajando y poniendo de relieve una serie de cuestiones vinculadas con la edad moderna en Antequera y con ese término un poco más extensivo como es las tierras de Antequera. En esta ocasión, esta tarde, nos va a acompañar el profesor Sergio Ramírez González, profesor titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, al cual yo ya, como suele ser habitual, le agradezco mucho que se haya prestado a colaborar en este ciclo y pueda estar aquí esta tarde con nosotros para deleitarnos con su saber y con buen hacer, sobre todo, y ahora sobre todo verán su enorme vinculación con la docencia a la hora de transmitir toda una serie de ideas. También, como viene siendo un poco habitual, voy a hacerles un pequeño recorrido por su trayectoria profesional para poner un poco de relieve todo lo que es la experiencia de nuestro invitado. Sergio Ramírez González es licenciado en Geografía e Historia y doctor en Historia del Arte con mención de doctorado europeo. Además, lleva ya muchos años trabajando en la Universidad de Málaga, concretamente desde el año 2009, donde trabaja vinculado a proyectos de investigación también nacionales e internacionales. Además, ha obtenido el premio extraordinario de doctorado, así como diversos premios de investigación como el de la Fundación General de la Universidad de Málaga y la Real Maestranza de Caballería de Ronda. Sus méritos docentes y de investigación han sido ampliados mediante estancias realizadas en centros extranjeros, principalmente en Roma y Cuenca, Ecuador. Dentro de sus numerosos proyectos a los que ha pertenecido, destacaremos solamente algunos porque es una lista bastante extensa, como por ejemplo el inventario de los bienes muebles de las iglesias y conventos de la diócesis de Málaga, fondos documentales de San Carlino alle Quattro Fontane en Roma, patrimonio arquitectónico del Parque Natural de Cabañeros, investigación, estudio y catalogación de arquitecturas y líneas defensivas fortificadas españolas en el norte de Marruecos 1909-1945 o, por ejemplo, el dibujante ingeniero al servicio de la monarquía hispánica siglos XVI y XVIII. También su proceder desde el punto de vista del ámbito de la investigación se vincula a diferentes proyectos de innovación educativa. En este caso, dos vigentes entre el año 2019 y 2021, como son los siguientes: orientación e inclusividad del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, estrategias de innovación docente desde la cultura visual, la creación literaria y las nuevas tecnologías, y el otro es estrategias canónicas y anticanónicas en la docencia de la historia de la cultura, identidad y pedagogía ciudadana. Sergio Ramírez centra sus principales líneas de investigación en la arquitectura y las artes plásticas del Renacimiento y el Barroco, al tiempo que atiende otros aspectos relacionados con la historia, la antropología y la mentalidad de la edad moderna. En los últimos años están siendo constantes sus incursiones en los campos de la ingeniería militar y el arte norteafricano, en sus distintas manifestaciones. Ha publicado numerosos estudios al respecto, a modo de artículos, capítulos de libros y obras monográficas, de entre muchas de las cuales podríamos destacar, aunque sea brevemente, algunas de ellas como las siguientes: Ciudad, guerra y dibujo en el siglo XVI, imágenes desde Trípoli hasta el Atlántico marroquí, editado por el Ministerio de Economía y Competitividad y la Fundación Juanelo Turriano en 2016. Arquitectura religiosa en fortificaciones de Orán y Mazalquivir en el siglo XVI, varias obras de Jacome Pelearo Fratín y Juan Bautista Antonelli, publicado por el Politécnico di Torino en 2018. Ciudad y Reales Maestranza de Caballería, desarrollo urbano de Ronda bajo el auspicio de las élites nobiliarias, editado por el CSIC en Madrid.
Los Hospitales Reales del siglo XVIII, modelo de actuación urbana en las ciudades del norte de África, editado por Edición Estrella, o, por ejemplo, la recuperación de dos repuestos de pólvora del siglo XVIII en Melilla, análisis y restauración, editado en la revista Espacio, Tiempo y Forma, Serie 7, Historia del Arte, número 7, 2019. En la actualidad y desde hace varios años imparte docencia en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, como hemos comentado, en calidad de profesor titular de universidad en asignaturas relacionadas con el campo del patrimonio, la iconografía y la historia del arte en general. Tarea en la que desembocó después de una extensa formación académica, culminada con la obtención de una beca para la formación del personal docente e investigador de la Junta de Andalucía entre 2002 y 2006. A su vez, desempeña tareas docentes en el aula de mayores de la Universidad de Málaga, que compagina con su labor como profesor tutor del Centro Asociado María Zambrano de la UNED en Málaga, tanto para asignaturas del grado de Historia del Arte como del acceso a la universidad. Con lo cual podemos comprobar que Sergio Ramírez es un profesional de la docencia vinculado a la Universidad de Málaga, a la UNED, y que lleva un potente proceso de producción vinculado a la investigación en diferentes terrenos. Hoy nos llega esta tarde aquí para hablarnos del convento de la Encarnación de Antequera en el contexto de la provincia bética carmelita. Creo que es un buen momento para, después de algunas de las conferencias que hemos estado viendo, en donde se han colado diferentes y en algunos momentos determinados aspectos vinculados con la congregación de las Madres Carmelitas Calzadas, como digo, es un buen momento para detenernos y ampliar esa visión del contexto de todo lo que es la provincia bética carmelita, donde evidentemente el convento de la Encarnación y la congregación de las Madres Carmelitas Calzadas se integra desde hace ya muchos siglos. Como en anteriores ocasiones, espero que disfruten de esta ponencia, creo que lo van a hacer. Sergio tiene una experiencia muy contrastada en la docencia y eso evidentemente se nota mucho a la hora de apreciar sus diferentes ponencias como la que esta tarde nos trae aquí. Como digo, muchas gracias a todos. Evidentemente no podemos vernos físicamente, sí lo hacemos a través de estos medios. Recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube y, por supuesto, en Facebook. Y si se dirigen a nuestra página web, en el apartado Salón de Arte Virtual, podrán tener esta conferencia que, como ya saben, quedará luego alojada y podrán verla en cualquier otro momento. Sin más, reitero mi agradecimiento de nuevo a Sergio Ramírez González por estar esta tarde aquí con nosotros y, como en anteriores ocasiones, espero que disfruten con esta charla. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sergio Ramírez González. Soy profesor titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga y voy a ser el encargado también de impartir una de las conferencias que la Real Academia de Nobles Artes de Antequera ha dedicado al centenario, el quinto centenario del establecimiento de las Carmelitas Calzadas en la ciudad de Antequera. Antes de nada, me gustaría trasladar todo mi agradecimiento, primero a la institución, a la Real Academia de Antequera, por haber contado conmigo para este ciclo de conferencias y, por supuesto, también a los coordinadores del ciclo, La Edad del Ingenio, Pepe Escalante, Miguel Ángel Fuentes, Carmen Arroyo, como digo, pues por haber contactado y contar conmigo para el desarrollo de estas interesantes conferencias, de este interesante ciclo de conferencias. Un ciclo de conferencias en los que se va a tratar el establecimiento y la evolución del convento de religiosas carmelitas calzadas o de la antigua observancia, que también se le denominaba en la ciudad de Antequera, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista también arquitectónico, incluso también se dedica a una de las conferencias al tratamiento documental o de los documentos históricos y, por supuesto, también al patrimonio en general de artes plásticas. Y cuando Miguel Ángel Fuentes se puso en contacto conmigo, viendo un poco cuál era el esquema y la organización de este ciclo de conferencias desde el punto de vista temático y de los contenidos, yo pensé que era interesante, bueno, más que partir de lo puntual, que sería el convento de la Encarnación, en una de lo que serían sus visiones principales, ¿no? En una de sus características primordiales, pensé que era interesante partir de lo general,
para llegar a lo particular, ¿no? A través de otras conferencias. Lo general en este caso corresponde a lo que sería la antigua provincia de Andalucía o Bética, a la que pertenecía el convento de la Encarnación de Antequera. Hay que tener en cuenta que las órdenes religiosas todas tenían durante la Edad Moderna un tipo de planteamiento jurisdiccional y territorial muy bien definido a través de lo que ellos denominaban como las provincias y en el caso de Andalucía, en el caso también de la Orden Carmelita Calzada o de la Observancia, pues era una provincia que prácticamente iba a estar implantada en todo el territorio de la actual Andalucía, ¿no? Incluyendo también parte de lo que sería la región, actual región de Murcia. Una provincia o unas provincias que realmente eran importantes, importantísimas en el transcurrir diario e histórico de cada uno de los conventos, que en el caso del que estamos hablando, pues englobaba tanto a los conventos masculinos como a los conventos femeninos y que, como digo, era realmente importante porque eran los que, desde el punto de vista, como digo, jurisdiccional, iban a marcar las pautas sobre las directrices de carácter religioso, espiritual, política, social, económica, de todos y cada uno de los conventos que existían en ese territorio. Por lo tanto, es esencial que podamos dar un planteamiento general de lo que era la provincia, para el poco tiempo del que disponemos, pero al menos dar algunas de las pautas esenciales o básicas, porque así, de esta manera, vamos a conocer perfectamente, ¿no?, cómo se iba a desarrollar o cómo iba a evolucionar un convento concreto, ¿no?, yendo desde lo general a lo particular, como habíamos comentado antes, como el de la encarnación de religiosas carmelitas calzadas de Antequera. Voy a compartir la pantalla, voy a compartir el PowerPoint que he montado para la ocasión, para esta conferencia. Y como digo, yo mi planteamiento muy generalizado también, muy básico, ¿no? Porque no disponemos de mucho más tiempo para ello, pues va a tratar de poner de relieve en el panorama que existía en esa provincia de Andalucía, la provincia bética de la Orden Carmelita Calzada, alrededor de los principales hitos conventuales que existían, tanto masculinos como femeninos, arropando un poco que sería el punto central del convento de la Encarnación de Antequera, e incluso qué relaciones existían entre unos y otros, o qué relaciones pudieron llegar a existir entre unos y otros. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tendríamos que diferenciar claramente dentro de la orden carmelita entre la antigua observancia, es decir, los carmelitas calzados, y la reforma que se va a producir a partir del siglo XVI a través de lo que nosotros conocemos como la orden carmelita descalza o de la descalcez, que aquí en España, como ya también sabemos, tiene como punto culminante o como punto de inflexión a la figura de Santa Teresa de Jesús, también de San Juan de la Cruz, pero principalmente de Santa Teresa de Jesús en el ámbito femenino. Y fijaos cómo en realidad hay grandes diferencias, o puede llegar a haber grandes diferencias entre la una y la otra, desde el punto de vista territorial, pero también incluso espiritual, religioso, de desarrollo de las propias instituciones, etcétera, etcétera. Hasta el punto de que, pese a pertenecer a la misma orden, a esa misma religión, como sería la orden carmelita, pero existían siempre grandes diferencias entre esa rama calzada o de la observancia y esa rama descalza. No solo a nivel, podríamos decir, corporativo, incluso emblemático. Fíjense que lo que estamos viendo en pantalla pues serían los escudos identificativos de una rama y de la otra, es decir, de la rama calzada y de la rama descalza, que básicamente parten de unas mismas directrices, como estamos pudiendo observar. La inclusión pues, de esa especie de Monte Carmelo, que va a estar jalonada por una serie de estrellas, culminado todo, rematado por el brazo de ese mítico fundador que sería San Elías, portando la espada, la espada flamígera, e incluso acompañada, como vemos, de esa leyenda latina, el Celo Celatus sum pro domino deo exercitum, que hace referencia al primer libro de los Reyes y que de alguna u otra manera también hacía hincapié en el carácter propio y espiritual de ese fundador mítico de San Elías, ¿no?, a través del celo que tenía, que aquí se demuestra también por la figura de Dios. Pero fíjense cómo ya desde un primer momento, también desde el punto de vista emblemático, hay diferencias palpables
entre un escudo y el otro, pese a que siguen las mismas directrices en general. Para poder identificar unos conventos y otros, una rama y la otra, fíjense que se incluye una variante dentro del propio escudo, como podemos observar. A la izquierda estaría el de la orden calzada o de la orden carmelita calzada o de la observancia, en la que podemos observar cómo la recreación del Monte Carmelo, el mítico también Monte Carmelo, donde se supone que se inicia esta andadura de la propia orden en sí, se remata con un carácter más o menos triangular y puntiagudo, mientras que, y esa es la gran diferencia entre el uno y el otro, para su distinción, es lo que sería el mítico Monte Carmelo, muy esquematizado en el propio escudo en sí, en el propio emblema, se remata en vez de manera puntiaguda con esa cruz de carácter, bueno, medio camino entre la latina y la cruz griega, que como digo identifica a la rama descalza. Pero desde un primer momento hay que tener en cuenta que hay grandes diferencias, incluso podríamos decir que un hermanamiento que no todas las veces sería cordial entre la rama calzada y la rama descalza. Entre otras cuestiones porque esa reforma de la orden, como en otras muchísimas, ¿no?, que también ocurre en la franciscana, en la trinitaria, etcétera, etcétera, responde a una corriente más o menos mayoritaria en la que se intenta volver a los inicios. Siempre todas las reformas de las órdenes tratan, de algún u otro modo, volver a los inicios más sobrios, más austeros, más rígidos de la orden que ellos pensaban se había perdido en un momento dado. Pero, de algún u otro modo, nos damos cuenta que con el transcurrir del tiempo las reformas siempre suponen un verdadero casi enfrentamiento dentro de la orden entre una rama y la otra, hasta el punto de que hay un hermanamiento, lógicamente, que en alguna que otra ocasión pues, llegarían a verdaderas discordias entre comunidades, entre personajes, entre provincias también, y eso lo vemos claramente entre la rama calzada y la descalza en España y por supuesto también en Andalucía. La figura de Santa Teresa de Jesús, como dijimos en su momento, es imprescindible, es muy importante, y aquí hay que tener en cuenta que la reformadora carmelitana en España, de la mano del padre Gracián, del que hablaremos a continuación, que es un poco la cabeza más visible de esa reforma a nivel europeo, que también sería, por supuesto, confesor y director espiritual de Santa Teresa y el que iba dirigiendo un poco las directrices marcadas por la Santa Abulense a nivel de los conventos españoles, desde el punto de vista femenino, de la rama femenina. Santa Teresa ya desde un primer momento tiene muchísimos problemas con la rama calzada. Primero por lo que suponía, porque era una verdadera rivalidad la que iba a existir. La descalcez se va a implantar en España y en Europa con una fuerza inusitada, con muchísima expansión y claro, lógicamente los calzados, los religiosos de la observancia más antigua, lo veían como una verdadera amenaza, ¿no?, para el desarrollo de esa primera rama carmelita de la que habíamos hablado, hasta el punto que Santa Teresa de Jesús va a visitar en pleno siglo XVI, cuando se está fraguando la reforma carmelitana, va a visitar Andalucía, en concreto está un tiempo en Sevilla, con la idea de ir implantando conventos de la Reforma. Esa implantación en Sevilla y en Andalucía no era del todo apoyada por el padre Gracián, que hemos dicho era su director espiritual, que le aconseja que no fuera en aquellos momentos a Andalucía, que estaba más o menos copada ya por la orden calzada, pero ella no le hace mucho caso, llega a Sevilla. Su relación con Sevilla, con sus habitantes, incluso con los religiosos carmelitas del lugar, es bastante mala y así también lo traslada en sus escritos. Ahí hay una confrontación bastante clara. Ella se va de Sevilla y de Andalucía hablando muy mal de nuestro territorio, pero hay que tener en cuenta también que, como decía el padre Gracián, por eso le aconsejó que no fuera en aquellos momentos a Sevilla, la idiosincrasia, el carácter de la población sevillana y andaluza frente a la castellana era tremendamente diferente. Y el pensamiento de Santa Teresa no llegó a cuajar, ¿no?, como tal en aquellos momentos, pese a que, como digo, la descalcez en Andalucía comienza a implantarse y comienza a tener una cierta importancia en su desarrollo, como digo, rivalizando de manera muy directa con la ramificación calzada. Aquí estamos viendo
el retrato que le hacen precisamente a Santa Teresa de Jesús por parte de Fray Juan de la Miseria en su visita a Sevilla, que se va a convertir un poco en la punta de lanza de muchos de los retratos de Santa Teresa de Jesús durante la Edad Moderna. Aquí estamos viendo también un grabado del padre Jerónimo Gracián, que como hemos dicho antes es una de las cabezas pensantes de la reforma carmelitana, de la descalcez carmelitana, hemos dicho, muy unido a la figura de Santa Teresa de Jesús, y que era el que iba moviendo un poco los hilos en ese desarrollo de la descalcez, no solo en España, sino también en toda Europa. Hay que tener en cuenta que esta descalcez va a encontrar su punto culminante en el año 1593, cuando en el capítulo general que se desarrolla en la ciudad de Cremona, en Italia, el general de la orden, Fray Juan Esteban Quisola, va a establecer ya de manera oficial la separación jurídica de la reforma carmelitana, es decir, de la descalcez de la antigua observancia. Es decir, a partir de aquel momento, aunque con anterioridad, varios años antes, varias décadas antes también, ya se estaba fraguando y se estaba poniendo en práctica el desarrollo de esta nueva ramificación, de ese nuevo desgaje del árbol carmelitano, pero sin embargo no es hasta ya finales del siglo XVI, 1593, cuando esto se comienza a implantar. También en España, también en Andalucía, y es cuando se van a ir ya estableciendo los diferentes conventos en todo el territorio andaluz, intensificándose muchísimo más, como hemos dicho antes, esa rivalidad entre la rama o la ramificación calzada y la descalza. Hay que tener en cuenta que, como hemos dicho antes, esa confrontación va a estar bastante clara, ¿no?, a todos los niveles, a nivel andaluz y español, y por tanto los establecimientos conventuales van a suponer en muchas de las grandes ciudades españolas y andaluzas hitos fundamentales, ¿no?, en esa discordia de la que estábamos hablando, en ese enfrentamiento, ¿no?, interno del que estábamos hablando. He querido traer aquí un poco el caso, habría muchísimos más, ¿no?, que analizar, pero he querido traer aquí el caso de la ciudad de Málaga, una ciudad de Málaga en la que a lo largo del tiempo llegó a haber un establecimiento de dos conventos de la descalcez carmelitana, uno masculino y otro femenino. La fachada de la iglesia que estamos viendo en pantalla, que muchos de vosotros conocerán, que es la iglesia del Carmen, que pertenecía al antiguo convento masculino de Málaga, en la zona del Perchel, era uno de ellos. Y aquí llama muchísimo la atención el hecho de que cuando ya estaban establecidos esos dos conventos de la descalcez, hubo un intento, una promoción, un proyecto de incluir también en la propia ciudad de Málaga, o de establecer en la ciudad de Málaga, fundar un convento carmelita calzado de la antigua observancia, y ahí hubo una lucha interna enorme para que esto no se produjera. ¿Por qué? Porque los descalzos veían que eso iba a ser pues bueno, un establecimiento que iba a rivalizar muchísimo con ellos, y por tanto hicieron todo lo posible y lo imposible para que no se estableciera, para que no se fundara, para impedir que los carmelitas calzados se introdujeran en la ciudad de Málaga, como así finalmente lo consiguieron. Pero como digo, esto es algo, una tónica muy habitual a todos los niveles en España y en Andalucía, y esa rivalidad entre calzados y descalzos estuvo siempre muy presente. Hay que tener en cuenta que estamos hablando como punto de referencia de la provincia de Andalucía, o la provincia bética, que también se le llamaba, pero hay que tener en cuenta que esa provincia bética, jurisdiccionalmente hablando, no se establece hasta prácticamente los últimos años del siglo XV, primero del siglo XVI. Y por tanto, fíjense cómo con anterioridad nos encontramos que ya se habían establecido conventos carmelitas de la antigua observancia en lo que sería el territorio de la Bética, el territorio de Andalucía. Y estamos viendo precisamente en pantalla los primeros que se van a fundar, el convento de Gibraleón hacia el año 1306, aunque esto no está del todo claro, es esa fecha de fundación. Unos hablan de 1306, otros hablan de 1320. El convento de Sevilla, a mediados del siglo XIV también, 1358, el de Escacena del Campo en 1416, el de Écija en 1416, el de Écija en 1456. Es decir, a lo largo del siglo XIV y parte del siglo XV se van a establecer los cuatro primeros conventos masculinos en el territorio andaluz. Pero hay que tener en cuenta que nuestro territorio entonces no pertenecía a la jurisdicción de la provincia bética, que hemos dicho que se va a fundar con posterioridad.
Hasta aquellos momentos solo existía o únicamente existía a nivel peninsular una única provincia carmelita, que era la denominada como provincia de España o provincia de Aragón, que también se le llamaba. Y con posterioridad, conforme se va desarrollando la orden en nuestro país, en nuestro territorio, comienzan a ir apareciendo cada vez más numerosos conventos, tanto masculinos en un primer momento como también femeninos. Jurisdiccionalmente se va a ir fragmentando la península dentro de la orden carmelita y desde el punto de vista jurisdiccional para crear la que sería en un primer momento la provincia de Castilla, a la que pertenecía también durante este momento, sobre todo durante el siglo XV, buena parte del siglo XV, el territorio andaluz. Se crea también la provincia carmelita de Aragón, se crea también la provincia carmelita de Cataluña y posteriormente la última de ellas, desgajándose de la de Castilla, se crea la provincia de Andalucía o de la Bética. Pero claro, muchos de los conventos que se van a fundar en un primer momento pues pertenecían a la jurisdicción desde entonces de la provincia primero de España y después de Castilla. El primero de ellos sería el convento de Gibraleón, la provincia de Huelva, que como hemos dicho se funda a principios del siglo XIV, hacia 1306, aunque hay otras voces que hablan de años alrededor de este, pero no concretamente el que vemos en pantalla. Sería la primera casa carmelita de España, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, ya no es solo en Andalucía, sino en todo el territorio español. Es la primera casa, la primera fundación. Un convento que conforme a la clausura ha desaparecido totalmente y de la que nos queda la iglesia que estamos viendo en pantalla, aunque es muy reformada también a lo largo del tiempo, como es normal, por su antigüedad. Aquí podemos ver un detalle tanto del buque arquitectónico de la iglesia como de la fachada y de la portada realizada en ladrillo de barro cocido, con ese arco apuntado o ojival ya de carácter un tanto goticista, como también comprobamos, como podemos observar, pero como digo, es un convento esencial, ¿no?, a nivel español y a nivel andaluz para el establecimiento y la irradiación y el desarrollo de la orden carmelita calzada o de la antigua observancia en España y en Andalucía. Hay que tener en cuenta que va a ser fundado por el infante Fernando de la Cerda, que sería el hijo de Alfonso X el Sabio, que aquí estamos viendo en esta pequeña decoración de un códice denominado como Códice Tojos Outos del Archivo Histórico Nacional, donde se representa Alfonso X el Sabio con su esposa y en el extremo derecho precisamente el infante Fernando de la Cerda, que va a ser un poco el que abra las puertas de la orden carmelita a España, implantando, estableciendo, como hemos dicho antes, el convento de Gibraleón a principios del siglo XIV. Él lo funda como patrono principal y además es el que traslada a los primeros carmelitas o religiosos carmelitas desde Francia, es decir, la implantación parte de Francia para establecerse en España por medio, como hemos dicho, de este convento de Gibraleón en la provincia de Huelva y, como hemos dicho, el infante Fernando de la Cerda va a tener un papel fundamental en ese sentido. ¿Cuál es la primera misión o la misión principal de los carmelitas a la hora de establecerse en España? Pues bueno, lógicamente una finalidad de carácter territorial, es decir, de expansión territorial, como cualquier orden pudiera llegar a tener, ¿no? Y en este sentido, pues España, en unas circunstancias, como ya todos sabemos, muy particulares en aquellos momentos, ¿no?, la guerra emprendida entre cristianos y musulmanes, que todavía en aquellos momentos estaba a la orden del día y hasta finales del siglo XV también lo estará, pero en aquellos territorios que ya se iban reincorporando a la corona de Castilla, pues se iban creando, se iban fundando conventos. También la orden carmelita quería tener presencia en nuestro territorio. Eso por un lado, pero por el otro hay que tener también en cuenta que con el paso del tiempo, el hecho de que Andalucía como provincia, ¿no?, estamos hablando ya del siglo XVI, incluso del siglo XVII, llegar a tener, ¿no?, un predicamento y una importancia vital a nivel peninsular frente a las otras provincias de Castilla, Aragón y Cataluña, como hemos dicho, en cuanto al número religioso, en cuanto al número también de conventos, pues tiene muchísimo que ver también con el avance espiritual y evangelizador que la orden carmelita quería llevar a cabo, y por supuesto Andalucía en ese sentido tenía un papel fundamental. ¿Por qué? Pues porque van a utilizarlo como paso previo directo a dar el salto al continente americano. Ya sabemos, a partir de finales del siglo XV, principios del siglo XVI,
en esa misión de evangelización que todas las órdenes también querían llevar a cabo en territorios más o menos hostiles o recién reincorporados, ¿no?, a la corona de Castilla. Dentro de esos primeros conventos que se establecen en el sur de la península, junto al de Gibraleón, y pasado ya el tiempo, prácticamente un siglo, pues nos encontramos también en la provincia de Huelva. Hablaremos a continuación de la concentración de conventos carmelitas en una parte determinada del territorio andaluz. Y fijaos que Huelva, también Sevilla, van a tener en este sentido un papel primordial. Como digo, en la provincia de Huelva, en Escacena del Campo, pues también se funda a principios del siglo XV, cuando todavía no existía jurisdiccionalmente hablando la provincia de Andalucía o de la Bética, perteneciendo directamente a la provincia de Castilla. Se establece el convento del Carmen en 1416, un convento del Carmen que ya prácticamente ha desaparecido, y que estamos viendo a través de este grabado de la época, de la Edad Moderna, en el que aparece la titular del convento y de la iglesia, la Virgen del Carmen, y a los pies de esta una recreación, como vemos a través del grabado de la estampa, de lo que sería la iglesia y el convento de esta población durante la Edad Moderna, ¿no?, de los pocos testimonios que nos han llegado precisamente de ese convento. Pero, como digo, el siglo XV y principio del siglo XVI va a ser fundamental para que Andalucía, como provincia, pues comenzara a tener un desarrollo particular y autónomo. Sobre este tema tampoco los investigadores se ponen del todo de acuerdo. Parece ser que ya en los últimos años del siglo XV y ante la gran expansión que los conventos carmelitas calzados comenzaban a tener en territorio andaluz, se dan los primeros pasos, primero desde lo que serían los capítulos provinciales, después desde los capítulos generales también, para que se generara o se creara una provincia independiente de la de Castilla, la que nosotros denominamos como provincia de Andalucía o provincia bética. Como digo, no está claro del todo la fecha exacta, parece ser que en los últimos años del siglo XV ya comienza a haber movimientos al respecto. De hecho, el pontífice español Borgia o Borja Alejandro VI va a ser el que promulgue la bula in specula suprema dignitatis, que es la que va a dar pie a que se genere una nueva provincia de la Orden Carmelita calzada en el sur de la península, concretamente en Andalucía, aunque esos primeros pasos no se ratifican oficialmente hasta principios del siglo XVI, ahora de la mano del pontífice Julio II, que es el que va a aprobar en el año 1503, parece ser, aunque no está tampoco del todo claro, el establecimiento, como digo, oficial de la provincia bética o de Andalucía. A partir de entonces se comenzaba una nueva era, un nuevo tiempo para este territorio, para los conventos carmelitas, masculinos y también femeninos, con una autonomía esencial frente al resto de provincias. Hay que tener en cuenta que la orden carmelita tenía a nivel mundial hasta 35 o 36 provincias. La provincia de Andalucía, en cuanto a esa evolución histórica, va a ser la número 28, es decir, de las últimas que se crean. Con anterioridad estaban establecidas la mayoría de ellas, pero sin embargo va a tener un papel, como digo, muy, muy importante, muy relevante en el desarrollo de la historia carmelitana, calzada, en este caso en concreto. Hay que tener en cuenta que las provincias eran, como hemos dicho, las que dirigían los designios de todos los conventos que había en su jurisdicción, tanto masculinos como femeninos. Para ello había una serie de capítulos provinciales que se iban realizando de manera normalmente anual, aunque también bianual, dependiendo un poco de la etapa que estudiáramos, en donde se reunían los principales dirigentes de esa provincia y de los conventos más destacados en un lugar en concreto, iban cambiando las sedes de esos capítulos provinciales y ahí se iban marcando un poco las líneas fundamentales de la provincia, como hemos dicho, a nivel religioso, político, espiritual, económico, de fundaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a esta respondían, ¿no?, todas las directrices que iban marcando todos los conventos, pues tanto masculinos como femeninos, lo hemos dicho antes. Era realmente importante, ¿no?, ese tipo de establecimiento jurisdiccional del que venimos hablando. El primer convento masculino que se va, femenino, el primer convento que se crea, que se funda justo después del establecimiento de la provincia bética, sería el de Jaén, el de la ciudad de Jaén en el año 1511. Aquí estamos viendo un plano muy, muy posterior, porque este convento ha desaparecido totalmente, de cuando ya el convento, después de la exclaustración, pues se va a dedicar a
a otras labores, a otras funciones, y se genera este plano, este alzado de la fachada principal. Bueno, al menos nos da una visión de lo que pudo ser ese convento carmelita, ya totalmente desaparecido. Una cuestión que también tenemos que tener muy en cuenta, y es el hecho de que los conventos carmelitas, como ocurre con otras muchísimas órdenes aquí en España, la mayoría de ellos han desaparecido. Como edificio arquitectónico solo quedaron después del siglo XIX 3 conventos en funcionamiento de carácter masculino, algunos más femeninos, porque pues bueno, todos los procesos desamortizadores y exclaustradores que por parte del gobierno español se implantan en el siglo XIX pues hicieron un daño enorme, sobre todo a los conventos masculinos de las distintas órdenes. Los conventos como tales y sus edificios se fueron o bien vendiendo a particulares o bien dedicándose a otro tipo de funciones públicas. Su deterioro fue cada vez más acuciante y quedaron en pie muy poquitos. Sí es cierto y verdad que muchos de ellos, las iglesias, lo que serían los edificios eclesiásticos, sí se mantuvieron en pie, pero lo que sería la clausura, ¿no? El convento propiamente dicho era muy difícil que llegara hasta nosotros. Fíjense que también estamos viendo en pantalla, ahora sí, ya una vez establecido la provincia de Andalucía o de la Bética, y durante la Edad Moderna comenzamos a ver cómo hay una gran expansión de estos conventos calzados. A nivel masculino llega a haber unos 24, aunque otras fuentes hablan de 25 conventos. Aquí estamos viendo las poblaciones donde se implantarían esos conventos de la orden carmelita calzada masculina. Las he ido dividiendo por provincia, y esto es muy significativo porque nos va a ir dando de alguna u otra manera razón de ser, ¿no? Para ver cuál era la distribución de esos conventos a nivel andaluz. Fíjense cómo abundan tanto en Huelva como en Sevilla. El primer grupo en la provincia de Huelva: Gibraleón, Trigueros, Aracena, San Juan del Puerto, Villalba del Alcor y Escacena. La provincia de Sevilla también. La capital habría hasta 2: Alcalá de Guadaira, Utrera, Carmona, Écija, Osuna, y en menor medida, fíjense, en Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera, el desierto del Juncal, del que hablaremos después, en la provincia de Córdoba, en la capital, Castro del Río y Priego de Córdoba, en la actual provincia de Málaga, solo en Antequera, masculino, y en Jaén capital, la provincia de Granada, en la capital y en Alhama, y por último en Murcia. Murcia, como hemos dicho, se va a añadir también a la provincia bética o de Andalucía, entre otras cuestiones porque cuando se funda este convento, el de Murcia, era un territorio que quedaba ahí un poco en tierra de nadie, a medio camino entre lo que serían las demarcaciones jurisdiccionales de Castilla, de Aragón, de Cataluña y de Andalucía. No se sabía quién se iba a quedar con ese convento y con esa zona correspondiente hoy a la región de Murcia, y finalmente se agrega por proximidad a la de Andalucía. Por tanto, habría una extensión territorial un poquito mayor hacia la zona del Levante, con la fundación de este convento masculino en Murcia. Los conventos femeninos serían mucho menos numerosos, también lo estamos viendo por provincias, expansión en pantalla. En Sevilla, en la provincia de Sevilla, pues tendríamos en la capital, en Utrera, en Écija y en Osuna. En Huelva, muy poquito con respecto a lo que habíamos visto antes en los masculinos: Villalba del Alcor y Aracena. En la provincia de Málaga, de nuevo en Antequera, y el convento carmelita religiosa de Cañete la Real, y por supuesto la zona oriental de Andalucía, en la ciudad de Granada. Lo vamos a ver muchísimo mejor a través de este plano que os traigo en pantalla, un plano donde vamos a ver eminentemente lo que serían los conventos masculinos, pero ya nos va dando pistas, ¿no?, de lo que sería la distribución de esas casas, de esas edificaciones o inmuebles a nivel andaluz. Y aquí lo vemos perfectamente. Fíjense que he hecho también una distribución de todos esos conventos sobre lo que serían las demarcaciones de las antiguas diócesis andaluzas, y también las abadías y vicarías del momento, en la que podemos observar perfectamente cómo se vuelca de una manera muy clara y evidente las fundaciones carmelitas calzadas hacia la zona la zona occidental del territorio andaluz, es decir, lo que serían las actuales provincias de Huelva y Sevilla, básicamente. Después vemos cómo hay otros conventos ya en menor medida en Córdoba, en Jaén, en Granada y en Málaga. Pero básicamente fíjense cómo es sobre todo Sevilla y es sobre todo Huelva la que concentra. En general podríamos decir que el valle, la extensión del valle de Guadalquivir, es la que concentre
de una manera mucho más eminente las fundaciones de los conventos masculinos y, como veremos a continuación, también los propios femeninos. Fíjense que he hecho también una diferenciación, y esto es interesante, entre los que serían los conventos propiamente dichos, normales, habituales, en marrón, en azul he marcado en lo que serían las casas grandes. Las casas grandes son normalmente aquellos conventos que también jurisdiccionalmente pues aunaban de algún u otro modo todas las directrices religiosas, políticas y económicas, más allá de los capítulos provinciales de los que hablaremos a continuación, que se solían ir celebrando en unos conventos y en otros de manera totalmente aleatoria. Pero había unas casas grandes, había unos conventos de base de referencia, que en este caso, como vemos, uno de ellos se encontraba en la ciudad de Sevilla, desde el punto de vista masculino, otro en la ciudad de Córdoba, las dos grandes casas grandes, ¿no? Precisamente, y valga la redundancia, de la Orden Carmelita Calzada. Y después estaban también, y aquí lo marco en verde, los colegios, es decir, aquellas casas, aquellas fundaciones carmelitas que servían para la formación, que encontramos ahora de nuevo en la ciudad de Córdoba, con el Colegio de San Roque, y en la ciudad de Sevilla, con el Colegio de San Alberto. Y por último, en rojo, mínimamente, ¿no?, los desiertos, que no eran ni más ni menos que conventos también de la propia orden, pero que se situaban, desiertos de penitencia que se le llamaban entonces, que se situaban en zonas más o menos rurales, apartadas de las grandes ciudades, y que normalmente se decantaban por un tipo de vida más sobria, más austera, más penitencial. Eso era lo que nosotros denominábamos como los conventos a modo de desierto de penitencia. Nos va a valer muchísimo más este plano de la antigua Bética o de la antigua provincia de Andalucía, de la Orden Carmelita Calzada, donde vamos a ver conjugados en la misma línea tanto los conventos masculinos como los conventos femeninos. Aquí vemos cómo a través de estos pequeños iconos, uno de carácter triangular y otro de carácter circular, vemos definido dónde se situarían los conventos femeninos y los conventos masculinos. Vemos a nivel general cómo de nuevo todo va a estar centralizado en lo que sería el valle del Guadalquivir, como estamos pudiendo observar, las actuales provincias de Sevilla y de Huelva, y cómo los conventos femeninos normalmente también iban a estar establecidos en aquellas poblaciones donde también existían un convento masculino. En el caso de Antequera, como estamos viendo aquí, en el caso de Granada, en el caso de Osuna, en el caso de Écija, en el caso, por supuesto, de Sevilla, en el caso de Villalba del Alcor, en el caso de Aracena, etcétera, etcétera. Es decir, que era muy raro. Bueno, encontramos a algunos de ellos, pues por ejemplo, el de Cañete Real, del que habíamos hablado antes, en el que no había un convento masculino y sí se establece uno femenino. Pero por norma general solían compartir ciudad los femeninos con los masculinos, ciudad o población de menores características, como es lógico y normal. Ya lo decíamos antes, ese desarrollo a lo largo del tiempo, en un primer momento, pues lógicamente tendría un carácter casi aleatorio, ¿no? Los conventos de Gibraleón, como habíamos dicho, y otros muchos de la provincia de Sevilla y de Huelva. Pero ya a partir del siglo XV, del siglo XVI, nos encontramos que el establecimiento de esos conventos pues van a estar muy circunscritos a ese gran foco que sería la ciudad de Sevilla como puerto de Indias y paso intermedio antes de llegar o dar el salto al continente americano. Ya lo avanzábamos antes. También de los primeros conventos masculinos que se van a fundar en la provincia bética estaría el del Carmen de Antequera, que se funda en el año 1513 por parte de aquellos primeros fundadores, encabezados por los religiosos Fray Juan de Ortega y Fray Agustín, que aprovechan pues la cesión de unos terrenos y de una pequeña ermita dedicada a San Sebastián el Viejo, para fundar en aquel lugar el convento y la iglesia conventual del Carmen de Antequera, que todos conocemos. El convento desapareció, lo que era la clausura, se ha mantenido en pie la magnífica iglesia que se va a ir construyendo a lo largo del siglo XVI y que prácticamente se finaliza a principios, primer tercio del siglo XVII, iglesia esplendorosa que todos conocemos, bajo una directriz que, fíjense, se va a repetir muchísimo en todos los conventos carmelitas también, del siglo XVI, del siglo XVII, sobre todo y principalmente los que se construyen en aquella época, siguiendo las directrices de lo que nosotros en la historia del arte conocemos como el modelo de iglesia de nave de cajón, de nave única, podríamos decir, nave única perpendicular, capitalizada en uno de los frentes menores por la capilla mayor, con testero totalmente frontal,
y horizontal, con un presbiterio también o capilla mayor sobrelevada en gradas y una serie de altares o también capillas en los laterales de esa nave principal. Más allá de eso, pues todos conocemos el esplendor y la suntuosidad de una iglesia como la del Carmen de Antequera, que hay que decir por lo demás que es uno de esos conventos importantes, relevantes dentro de la provincia de Andalucía. No es una casa grande como tal, pero a veces actuó en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque tenía un número religioso muy alto, llega a alcanzar algo más de 50 componentes, que para los conventos masculinos era muchísimo, y para la orden carmelita también, hasta el punto que es el convento de la orden en la provincia de la Bética, de Andalucía, con mayor número de religiosos, de todos los conventos que existían, y las grandes ciudades también. Eso decía mucho de esta casa, y además también va a tener un papel fundamental en la política interna de la provincia a lo largo de toda la edad moderna. Es decir, que nos encontramos ante uno de esos conventos realmente relevantes, ¿no?, en la política interna. Fíjense que es muy curioso el hecho de que a principios del siglo XVII, casi un siglo y algo más, ¿no?, después de haberse fundado, se propone a esta casa antequerana para que fuera o que pasara a la reforma carmelitana, es decir, que fuera un convento de la descalcez, ¿no? Fue un proyecto, una iniciativa en la que la descalcez o la reforma carmelitana se quería hacer con esta casa antequera, porque era un punto también estratégico, pero esto no se llegó a dar en ningún momento, pues porque sobre todo los religiosos, que hemos dicho eran muy abundantes y tenían un peso específico dentro de la provincia, se negaron en rotundo y casi suplicaron que esta casa no fuera integrada dentro de la descalcez carmelitana, como así finalmente ocurrió. Pero lo decíamos antes, es una casa importante hasta el punto de que durante los siglos XVII y XVIII, incluso hasta principios del XIX, va a ser sede de numerosos capítulos provinciales. Y aquí estamos viendo los años en los que se celebra el capítulo provincial en el convento masculino del Carmen Calzado en Antequera, años 1633, 64, 70, 73, 1691, 1695 y ya en el 18, 1735, principio del 19, 1802. Es decir, que dentro de lo numeroso que también eran los conventos masculinos y en general también femeninos en la provincia de Andalucía, el de Antequera va a ser elegido en numerosas ocasiones como sede de los capítulos provinciales, lo que hablaba bastante bien, ¿no?, de esta casa y del poder que tenía dentro de la propia provincia. Lógicamente, en su historia, en su desarrollo histórico, van a ir destacando muchísimos religiosos en toda su historia. Y aquí vemos algunos de ellos: Cristóbal de Torres, Fray Juan de Castilla, Fray Francisco Cañamero, Fray Pedro de León Garavito, Fray Salvador Carrasco. Fueron algunos de los religiosos que tuvieron un papel fundamental en nivel político y religioso, que destacaron por ser religiosos de un gran calado espiritual, escritores místicos, algunos de ellos, que alcanzaron dentro de la jerarquía carmelitana un puesto o una posición importante, por tanto van a ser muy reconocidos a través de la historia. Entre ellos, fíjense, Fray Pedro de Carranza, que llegó a ser durante varios años prior o superior en el convento de Antequera y que con posterioridad dio el salto, como otros muchísimos, al continente americano, y allí llegó a ser obispo de Buenos Aires, ¿no?, que era también un puesto y un cargo muy, muy relevante y de muchísimo reconocimiento, como vemos a principios del siglo XVII, entre 1621 y 1632. Seguimos hablando de algunos de esos conventos carmelitas masculinos que se van a ir fundando durante el siglo XVI en la provincia de Andalucía o en la provincia bética. Algunos de ellos han quedado en pie de manera integral o en parte, por ejemplo, de manera integral, casi en todas sus dependencias. Nos encontramos con el convento del Carmen de Córdoba, que se funda en 1542, que hemos dicho sería Casa Grande y por tanto uno de los edificios fundamentales. Un edificio que ha mantenido la iglesia y buena parte del convento. Aquí estamos viendo la zona del claustro, aunque hoy día se dedica a otras funciones distintas, ¿no?, como sería sede de la Universidad de Córdoba. En concreto, buena parte de la clausura de este convento forma parte de la Facultad de Derecho, si no recuerdo mal, de esa universidad. Aquí estamos viendo no solo el claustro, sino que sería una fotografía de la parte externa del convento, incluso la zona de la espadaña de la iglesia y del interior, ¿no?, con su retablo
los retablos más esplendorosos de los conventos carmelitas de Andalucía, con esas grandes pinturas realizadas por el artista sevillano Juan de Valdés Leal. También en Granada se funda en el año 1552 el convento masculino de la Orden Carmelita Calzada, como vemos el convento de la Virgen de la Cabeza, prácticamente ya desaparecido en su totalidad. Aquí podemos observar de nuevo un grabado en la que se refleja la titular, Virgen de la Cabeza, del antiguo convento y de la iglesia, y en la parte inferior de nuevo una recreación dibujística a través de este grabado de lo que era el convento de la Virgen de la Cabeza en Granada. Un convento de la Virgen de la Cabeza que se encontraba en pleno centro de la ciudad, del que podemos ver cómo era parte de su configuración en este grabado de principios del siglo XIX que realizara David Roberts. En la parte derecha, en el flanco derecho, podemos ver parte de la fachada, incluso de la torre campanario del convento y de la iglesia. Todo esto está muy transformado, el convento desapareció completamente y también la iglesia. En el lugar donde estaba ese convento se encuentra hoy día parte de lo que es la plaza del Carmen y el ayuntamiento, que ya se ejecuta en el siglo XIX. Fijaos también cómo en aquellos momentos, pues, lo que sería el río Darro, pasaba justo por delante del convento y había que acceder a este a través de una serie de puertos. Todo esto está ya muy reformado, y ahí el río está canalizado totalmente, pero aquí vemos perfectamente cómo era su configuración en aquellos momentos. También en la provincia de Granada, en Alhama, en 1579 se va a fundar el convento del Carmen, un convento masculino también bastante interesante, del que se ha conservado sobre todo la iglesia. Fíjense, una iglesia también de planta de cruz latina, realizada sobre todo a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, con un carácter a medio camino entre la estética manierista y la estética mudéjar, aunque con reformas posteriores de carácter barroco, como era normal, no solo en la zona del crucero y de la capilla mayor, sino en otra serie de capillas que se van a ir agregando en sus laterales. Pero como digo, es una iglesia que se conserva bastante bien, ya no tanto lo que sería la zona de la clausura. Y el convento de Murcia, que es una fundación ya un tanto tardía, a finales del siglo XVI, 1586, de la que se conserva también la iglesia, la basílica, se conoce hoy como la Basílica del Carmen, una iglesia también muy reformada, sobre todo durante el siglo XVIII, en la que estamos viendo la fachada y lo que sería la impronta interna, y que, como digo, es también un edificio estratégico en esa confluencia de la que es la región de Murcia con la zona de Andalucía desde el punto de vista jurisdiccional, la provincia bética carmelita. En Jerez de la Frontera se funda también en 1587 otro convento masculino, el convento del Carmen, que va a ser considerado, aunque oficialmente no era una de las casas grandes de la orden en Andalucía, que ya hemos dicho estaba en Córdoba y en Sevilla, pero sin embargo a nivel extraoficial era un convento muy importante dentro de lo que sería la política de la orden y de la propia provincia, hasta el punto de que fíjense que va a ser el convento elegido justo antes de lo que sería la exclaustración para realizar, ¿no?, el último capítulo provincial, y después a finales del siglo XIX, cuando se reforma la orden carmelita y se restaura la orden carmelita en Andalucía y prácticamente en España, también se va a celebrar en su interior el capítulo provincial, ¿no?, de la restauración en sí, ¿no? Lo que habla también de la importancia que tuvo este convento a nivel andaluz. A otros niveles nos encontramos con lo que antes hemos hablado, los desiertos de penitencia. Esos conventos que normalmente estaban en espacios rurales, abiertos, lejos de la ciudad, se llevaba un tipo de vida más austera, más penitencial, más sobria, y de la que teníamos dos conventos, uno en las cercanías de la ciudad de Sevilla y otro el desierto del Juncal, que es un desierto que se sitúa en la actual provincia de Cádiz, a medio camino entre las poblaciones de Algodonales, Zahara de la Sierra, incluso Olvera, muy cerquita de una pequeña aldea, un pequeño pueblo denominado la Muela, y cuyos restos mínimos, como estamos viendo en la fotografía, pues nos dan idea, ¿no?, de lo que pudo ser este convento en medio de un paraje natural bucólico e idílico, como estamos pudiendo comprobar. Y después también los colegios como otra tipología masculina dentro de la provincia bética andaluza, con colegios, ya lo dijimos, tanto en Sevilla como en Córdoba. Aquí estamos viendo lo que se conserva en la iglesia del colegio
de San Alberto de Sevilla, que se funda en 1602, principios del siglo XVII, y que es uno también de los centros de formación de los religiosos carmelitas a nivel andaluz. Vamos a pasar ya a lo que sería el establecimiento de los conventos femeninos a nivel andaluz. Ahora aquí sí tenemos que hablar de ciertos retardos frente a los masculinos, también de una expansión mucho menor. Hablábamos de 9 conventos en concreto frente a los 24, 25 de los masculinos. Y el verdadero punto de partida en este sentido, a nivel cronológico y también a nivel institucional, sería el convento de Nuestra Señora de los Remedios de la ciudad de Écija, en la provincia de Sevilla. Es el primer convento femenino que se funda en España, al igual que ocurría con el masculino de Gibraleón, tiempo atrás, a principios del siglo XIV. También a mediados, 1450 del siglo XV, el primero femenino de la Orden Carmelita Calzada es el de Écija. Ya no es solo importante por eso, sino porque va a ser el verdadero foco de irradiación hacia el resto de conventos femeninos en la provincia bética o en la zona de Andalucía. Desde este convento partirían las primeras religiosas para fundar, por ejemplo, en Antequera, es decir, el propio convento de la Encarnación, para fundar en Granada, para fundar en Sevilla, e incluso serían las puertas que abre la ciudad de Écija para el otro convento masculino que se va a establecer con posterioridad al año 1450. Es decir, que es un convento ya no solo emblemático, sino realmente crucial, ¿no?, para el desarrollo de la rama femenina en Andalucía. Un convento totalmente desaparecido desde el siglo XIX, que cayó en ruina y que desapareció y finalmente se destruyó completamente, que se ubicaba en pleno centro de la ciudad de Écija, más o menos en esta pequeña plazoleta que estamos viendo aquí, muy cercana a otra plaza muy conocida del centro de Écija, que es la Plaza de la Puerta Cerrada, junto, sería más o menos esta zona que estamos viendo aquí, de vivienda en la que ocuparía el antiguo convento de religiosas carmelitas, junto a lo que sería el antiguo pósito, que es este edificio que estamos viendo aquí, o la silla de la ciudad de Écija, que estaría o lindaría directamente con el antiguo convento de religiosas carmelitas de Écija, como decíamos antes. Pero institucionalmente hablando, es realmente importante. Tenemos que decir que la mayoría de esos conventos de religiosas carmelitas van a ser fundados normalmente en su paso previo alrededor de beaterios, es decir, una serie de centros o edificaciones que normalmente donaban familias aristocráticas o nobiliarias para que una serie de mujeres, de vida un tanto solitaria y espiritual, se concentraran, las denominadas como beatas, que no pertenecían, no tenían por qué pertenecer a órdenes religiosas en concreto, sino que eran mujeres de esas poblaciones, de esas ciudades que se concentraban en esos beaterios y que normalmente era como el paso previo para que una orden religiosa como la Carmelita u otras muchísimas acogieran o se acogieran a esos edificios, a esas primeras pequeñas comunidades para generar después el establecimiento de un convento ya reglado, ¿no?, totalmente reglado. Es cierto y verdad que muchos de estos conventos también o bien utilizaban esos beaterios como paso previo o bien se acogían también al establecimiento de pequeñas ermitas o pequeñas capillas en las que se establecían en un primer momento y después ensanchaban o le daban unas mayores dimensiones o transformaban a la hora de implantar el propio convento en sí. Después de Écija, fíjense que la primera fundación que nos encontramos es la de Antequera. Aquí en este sentido hay que decir que históricamente hablando, la fundación de las Carmelitas Calzadas en Antequera no parte del año 1520, dentro de esta celebración de la que estamos hablando, sino del año 1500, que es el momento en el que hay una serie de religiosas que provienen de Écija, como decíamos antes, de ese convento de Écija, sobre todo Sor María de los Ángeles y Sor Isabel de Jesús, que van a tomar como sede principal la ermita de la Cruz, de la Vera Cruz, como sede principal, como punta de lanza, en el que iba a ser el primer convento de religiosas en la ciudad de Antequera, para después trasladarse hacia el año 1520 a lo que sería la ciudad propiamente dicha y establecer el convento de la Encarnación que todos conocemos. Pero hay que tener en cuenta que ya llevaban alrededor de 20 años en la ciudad habitando, por tanto la fundación tiene que partir directamente del año 1500. Después se trasladan, como hemos dicho, a la zona, lo que sería la collación de San Sebastián, dentro de la ciudad de Antequera, que comienzan a construir el edificio durante todo el siglo XVI y parte del XVII, de ahí que de las directrices
básicas, artísticamente hablando, de la iglesia y del convento. Están circunscritas a una estética de carácter manierista, incluso mudéjar, como vemos hacia el exterior y hacia el interior de la iglesia conventual. Podemos observar también la capilla mayor, con otro tipo de elementos del mobiliario que se ejecutan durante el barroco. Por supuesto, también el retablo principal que ejecutaría o que realizaría Antonio Palomo hacia el año 1790 y que capitalizaría parte de esa reforma de la capilla mayor. Y un convento que tuvo también un peso específico, no solo porque es de los primeros que se establece en Andalucía, el primero de religiosas en la ciudad de Antequera, sino porque va a concentrar una cantidad de religiosas bastante amplia. Esto sufre numerosos vaivenes a lo largo del tiempo, como ya todos sabemos, pero hay un momento durante la Edad Moderna en el que el convento de la Encarnación llega a tener, ¿no?, en su interior, en su clausura, hasta 111 religiosas, es decir, una comunidad enorme. Entre ellas también, como ocurría con el del Carmen y con otros muchísimos conventos, pues una de las religiosas que iban a sobresalir, pues ser personajes, ¿no?, de un gran calado espiritual, de una gran humildad dentro de lo que sería la clausura, porque hay que tener en cuenta que el éxito que llegaban a conseguir este tipo de religiosas frente a los frailes carmelitas era muy diferente, entre otras cuestiones porque los frailes sí podían salir hacia el exterior, tenían una mayor proyección social en ese sentido. Las religiosas dentro de la clausura no llegaban a alcanzar tantos ecos fuera de esta, aunque intentaban conseguirlo a través de su humildad, sus virtudes, también los escritos que realizaban en aquellos momentos y, por supuesto, durante la Edad Moderna y principalmente en el Barroco, ante, podríamos decir, los hechos o los acontecimientos maravillosos y milagrosos que llegaron a protagonizar, ¿no? Visiones, éxtasis místicos, apariciones, milagros, etcétera, etcétera. En este sentido, en el convento de la Encarnación nos dicen la historia y las biografías que van a despuntar religiosas como Juana de Santiago, Isabel de Peralta, María de Escobar, Ana de Llamas y sobre todo, principalmente la venerable Sor Cristobalina Carrasco y Reina, que vive entre 1646 y 1739, cuyo retrato vemos en esta fotografía, en esta pintura en pantalla, que fue, en este caso sí, pues una de esas religiosas pues que despuntó muchísimo por su espiritualidad, por los escritos que ejecuta, por su humildad, por atender a las enfermas y llega a intentar ser, bueno, propugnada o ser o va a ser de algún u otro modo puesta en lista para que pudiera llegar a alcanzar, ¿no?, dentro de la jerarquía eclesiástica, pues una posición mucho mayor. De hecho, llega a ser condecorada, ¿no?, con la inscripción de venerable, ¿no?, que sería el paso previo a ser beatificada y posteriormente canonizada, aunque no lo llegara a conseguir con posterioridad, pero sí ese primer paso lo alcanzó con posterioridad a su muerte. Después del convento de Antequera, desde el punto de vista femenino, se funda el convento de Granada, el convento de la Encarnación de Granada, las conocidas como calabaceras, en el año 1508, calabaceras, porque se relacionó con el escudo que campeaba, ¿no?, en la entrada principal al convento, que es el escudo carmelita, ¿no?, de ese monte Carmelo, un tanto esquematizado y con líneas curvas que se iba a relacionar simbólicamente también con una calabaza, con la forma de una calabaza, y de ahí que se le denominara popularmente como las calabaceras. Convento también muy importante en la zona oriental de Andalucía, de los pocos de la zona oriental de Andalucía, desde el punto de vista femenino, que se ha conservado también más o menos de una manera adecuada desde el punto de vista arquitectónico, como vemos, la fachada principal, en el claustro, y también desde el punto de vista interno, con una iglesia magnífica, realizada durante el siglo XVI, aunque con reformas posteriores en el XVII y en el XVIII, y ahí vemos esa confluencia, esa hibridación de estilos de carácter renacentista, mudéjar, barroco, y con ese mobiliario que de una manera muy suntuosa también iba a aderezar y decorar una iglesia como interesante como la que estamos viendo en pantalla. En 1530 se funda el convento de la Encarnación también de Belén en Sevilla, de que prácticamente no se ha conservado nada, de la clausura ni de la iglesia conventual. Aquí estamos viendo una fotografía bastante antigua en la que se puede comprobar cómo el antiguo claustro, ya hoy también desaparecido, se había convertido a partir del siglo XIX en una casa de vecinos. Y después
se echa abajo por su deterioro, la iglesia tampoco se va a conservar, únicamente de esa iglesia y de ese convento y de su mobiliario se ha llegado a conservar el convento principal, que se encuentra en el convento de Santa Ana de Sevilla y que fue obra en el siglo XVII de Fernando de Barahona, que es el que estamos viendo en pantalla, pero se traslada a otro convento en el siglo XIX, cuando se había dejado el de la Encarnación de Belén y prácticamente estaba en ruinas, lo único que se ha conservado de ese convento. En Aracena, en 1536, también se establece el convento de Santa Catalina, que muy reformado a lo largo del tiempo, pues, se conserva parte de la clausura y también de la iglesia. Aquí vemos la fachada, tanto del convento como de la propia iglesia, bastante simple y sencillo, como podemos observar. En 1564, por parte de los duques de Osuna, como era normal, y en esa propia ciudad se establece el convento de San Pedro, también de religiosas carmelitas, aunque habían tenido un establecimiento precedente, después se trasladan al poco tiempo a este edificio, promocionado, como hemos dicho, por los Girones, es decir, por los duques de Osuna. Van a ser los patronos principales y los que no solo fundan, sino que construyen tanto la zona de la clausura como de la propia iglesia, que se mantiene más o menos en pie, como vemos, sobre todo en lo que sería la iglesia, a través de esa espadaña, la fachada y el conjunto edilicio. En el interior, también se conserva un retablo, el retablo mayor, muy interesante, ya del siglo XVIII, bien avanzado del siglo XVIII, que ha sido relacionado con el retablo precisamente de la capilla mayor del convento de la Encarnación de Antequera, que, como hemos avanzado antes, realizó el entallador Antonio Palomo y, por supuesto, aunque ha atribuido este retablo, pues también por su línea estética y por su composición, se ha vinculado al taller, ¿no? O a las manos de Antonio Palomo, ¿no? Hay que tener en cuenta que desde el punto de vista artístico, la jurisdicción, ¿no? Y los conventos también tenían una relación muy directa, es decir, que se aconsejaban los unos a los otros o había ciertos préstamos, entre comillas, artísticos a la hora de configurar sus iglesias y conventos, ¿no? Por tanto, eso es bastante común y bastante habitual durante toda la Edad Moderna. Avanzado el siglo XVI, en Utrera, otro de los conventos femeninos, que sería el convento de la Concepción, fundado en 1580, en este caso bajo el patronazgo de la familia Bohórquez, un convento que ha sufrido diferentes rehabilitaciones y reformas a lo largo de la Edad Moderna e incluso también a principios del siglo, finales del XIX, principios del siglo XX, ¿no? Transformando muchísimo su estética externa e interna, aunque desde el punto de vista interior la iglesia una verdadera, de nuevo, maravilla, siempre siguiendo ese modelo de que hemos hablado de iglesia de nave de cajón, de nave única, con una capilla mayor sobresaliente y elevada o sobrelevada, sobregrada, con una estética un tanto híbrida, medio camino entre lo manierista, lo mudéjar y lo barroco, también con posterioridad, sobre todo en el mobiliario, y desde luego una de las grandes iglesias también carmelitas que se han conservado a nivel andaluz. Ya a principios del siglo XVII, 1619, la provincia de Huelva, se va a instaurar el convento de San Juan Bautista en Villalba del Alcor, un convento también interesante, ya plenamente barroco en su construcción, como podemos observar desde el punto de vista externo, la espadaña de la fachada, como vemos también la cúpula externa, con una visión estética muy propia de la Andalucía occidental, ¿no? E incluso también de lo que es la arquitectura sevillana, y desde el punto de vista interno, pues de nuevo siguiendo ese modelo arquitectónico de iglesia de nave única o de nave de cajón, con lo que sería una arquitectura ya plenamente barroca y un mobiliario también propio de la época, como vemos a través de los retablos y sobre todo del retablo de la capilla mayor. Pues bien, de Villalba del Alcor va a partir una serie de religiosas para fundar uno de los últimos conventos femeninos que se establecen en la provincia de Andalucía, en este caso en la actual provincia de Málaga, en Cañete la Real, denominado como Convento de Santísimo Sacramento, instaurado, como digo, por unas primeras religiosas que provenían de ese convento onubense. Una fundación que parte de un personaje importante de esta población malagueña, Melchor de Rojas Saavedra, noble o aristócrata de muchísimo calado, que llega a ser incluso rector de la Universidad de Osuna, y que es el que promociona sobre una serie de viviendas y posesiones que tenía
en el centro de esta población malagueña para que se instaurara o para que se levantara allí el convento del Santísimo Sacramento. Un convento que hacia el exterior pues nos da, ¿no?, esa imagen de cerramiento, ¿no?, y casi de fortaleza, a través, como vemos, en la zona del lateral de la iglesia, a través de esas especies de pequeños torreones semicirculares, carácter muy sobrio, muy monumental y también muy cerrado, casi de defensa o de fortificación. Suena muy normal también en muchísimos conventos, ¿no?, que se cerraban hacia el exterior y se abrían hacia el exterior alrededor de lo que era el claustro. Aquí vemos también la entrada de la iglesia. En la parte inferior derecha veríamos la entrada a la clausura o al convento, ya con una estética mucho más atractiva al combinar los paramentos o los muros de mampostería revocados y blanqueados, y la utilización del ladrillo de barro cocido en la portada, también en las pilastras, etcétera, etcétera. Y hacia el interior una iglesia que ha sido muy reformada y también muy castigada, todo hay que decirlo, porque el Cañete la Real en general, ¿no?, sufrió muchísimo durante la Guerra Civil, los edificios religiosos, una destrucción brutal. La arquitectura se reformó bastante antes de la Guerra Civil, a principios del siglo XX, y el mobiliario que existía de la edad moderna, sobre todo desde el punto de vista barroco, pues fue prácticamente destruido, los retablos, las pinturas, las esculturas, durante los acontecimientos de la Guerra Civil, y de ahí que encontremos pues, bueno, una estética muy desvirtuada en ese sentido. Bueno, yo con esto ya termino. Miguel Ángel me avisó de que intentara no ser demasiado extenso. Creo que me he colado un poco del tiempo que él me había recomendado, pero bueno, en fin, yo creo que he tratado de dar una visión de conjunto bastante amplia de lo que sería el recorrido histórico y de las grandes fundaciones de la Orden Carmelita Calzada que se producen en esa provincia bética o de Andalucía, de la estricta observancia, como hemos dicho antes, pues muy volcada hacia la zona occidental de este territorio, con un predominio bastante amplio también de los conventos masculinos frente a los femeninos, aunque los femeninos, 9 en total, fueron muy importantes también en el desarrollo histórico de la provincia. Y mi idea en general, y con esto termino, pues era la de dar una visión de conjunto desde lo general a lo particular, es decir, desde la provincia y de sus distintas fundaciones a lo particular, el convento de la Encarnación de Antequera, para que entendamos, para que pudiéramos entender perfectamente que su desarrollo histórico dependía directamente de esa jurisdicción. Bien, yo con esto ya termino. Les doy las gracias a todos y esperemos vernos en otras circunstancias también y en otra ocasión. Muchísimas gracias.